Muy buenos días, queridos hermanos. Después de haber participado en este tiempo precioso, donde nos podemos unir y direccionar todo nuestro pensamiento hacia el mismo lugar, y en esta mañana haber podido hacer memoria del Señor y de su obra en la cruz del Calvario, por amor de cada uno de nosotros. También qué bueno ha sido poder disfrutar de las alabanzas que los hermanos han traído y que también nos hace tanto bien participar de ellas. Tenemos un tiempo de reflexión mm, a la sombra de la palabra de Dios. Y observaba en estos días, eh, parece como que el Señor llevaba a poner mis ojos en aquellos que hoy están de moda, que son los influencers. Las personas que intentan que los demás los copien. Y más allá de esto, que es un sentir muy egoísta, ¿sí? Eh, Hay mucho detrás de estos que quieren ser el ejemplo, ¿sí? O marcar la tendencia, como se dice ahora. Me fijaba o pongo mi vista en aquellos que lo siguen, que tienen necesidades que otros les marquen cómo se deben vestir, cómo se deben arreglar, cómo o qué deben hacer, de qué forma vivir, qué deben estudiar. Al final de cuentas, Satanás está engañando a las personas para que las personas, en vez de vivir sus vidas propias, vivan vidas ajenas, vivan de una forma que no lo son realmente, sino que son o intentan ser una copia del otro. Llevo esto al plano espiritual, que es lo que realmente me interesa y nos interesa. Y observo que ser influencer es algo que está en la Biblia y qué distinto es qué distinto es un influencer cristiano. La motivación del influencer cristiano es totalmente distinta. La motivación de alguien que de repente influencia en el otro es distinta. Primero, porque ninguno de nosotros queremos ser ejemplo del otro. Porque todos nosotros sabemos que no somos ejemplos. Sin embargo, en algunas cosas, cada uno de nosotros somos influencers en el buen sentido dentro del otro. Y yo quiero algo que Dios le dio al otro, que el otro a través de eso está influenciando mi vida y yo lo quiero tener. Y yo también a través de lo que el Señor me dio estoy influenciando en Él. Y quizás Él también está deseando lo que el Señor me dio a mí. Y esto es maravilloso, esto tiene que ser así. Porque dentro de la iglesia y dentro de este concepto de influencer, ninguno de nosotros queremos ser el ejemplo, pero todos nosotros somos ejemplo en algo. Y todos nosotros, en esta comunidad de fe, en la iglesia local, nos influenciamos los unos a los otros. Primera Corintios capítulo 11, verso 1 dice el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En el Nuevo Testamento, el primer influencer fue Jesucristo. Él dijo: ejemplo les di para que sigan mis pasos. Luego del Señor, viene el apóstol Pablo y él dice: imíteme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Y un secreto de la vida cristiana es que si ponemos la vista para imitar a un cristiano, asegurémonos que ese cristiano
está siguiendo los pies del Maestro. Todos somos influencers, decía hace un segundo, pero todos tenemos que tener la sabiduría de elegir quién nos influencia. Pablo le dice a la iglesia, imítenme a mí. ¿Por qué? Porque yo estoy imitando a Cristo. Y querido, eso y ahí está el punto. Si vas a mirar a alguien para imitarlo en algo, asegúrate que ese algo sea conforme al ejemplo que dejó Jesucristo. Tiene que ser sí o sí conforme al ejemplo que dejó Jesucristo, porque de esa manera vas a recibir bendición. No nos equivoquemos. No nos dejemos engañar por el enemigo. El enemigo es astuto, ¿sí? Se viste como ángel de luz. Cuidado, cuidado. En tu oración personal y en tu necesidad de influencia, pedile que el Espíritu Santo te lleve a tomar el ejemplo correcto de alguien que está siguiendo el ejemplo del Maestro. Y si yo tengo que tomar una influencia tuya en algún área de la vida, tengo que asegurarme de que esa influencia esté ajustada al ejemplo de Jesús. Y de tu lado hacia mí tiene que ser de la misma manera. Lo maravilloso es que una iglesia que va creciendo es una iglesia que se va influenciando a sí misma unos a otros. Esto es bíblico, porque Pablo le dice a la iglesia, conforme al don que recibió cada uno, ministrelo al otro. Hace que ese don influencie, ¿sí? Alcance la transformación también en la vida del otro, enriquezca la vida del otro. Y así la iglesia va creciendo en esta unidad y va logrando que unos influencien a otros y otros influencien a uno. Cuando estudiábamos el libro de Gálatas, les decía ya al finalizar, tantas cosas quedaron atrás que no las hemos visto, quizás en algún momento. Esta es una de las cosas que quedaron atrás. Hay un versículo en Gálatas, capítulo 4, verso 19, que dice de esta manera, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y tengo que decirte que este versículo está muy vinculado, muy relacionado a todos aquellos que entendemos que en la iglesia en la cual estamos y la cual está creciendo, la cual está caminando, necesitamos influencers, personas dispuestas a volver a parir al otro. ¿Te sonó feo? Espera. Pablo le dice a los de Galacia, hermanos, ustedes corrían bien y de repente dejaron de correr bien. Ustedes iban derecho, de repente agarraron el camino de costado. Ustedes estaban bien, de repente ahora están mal. Y queridos, en la iglesia, ¿cuántas veces vemos personas que estaban bien y hoy ya no lo están? ¿Cuántas veces vos y yo estábamos bien y hoy ya no lo estamos? Y ahí es donde entra un influencer. Un influencer cristiano no es alguien que está puesto o tiene en el corazón juzgar al otro. Un influencer cristiano es alguien que ve al caído y se acerca en el silencio de la oración
Un influencer cristiano es alguien que se pega a aquel que cayó, a aquel que se quedó, a aquel que fue engañado por Satanás. Y allí cruza su brazo sobre su hombro y le dice, vamos a volver a empezar, vamos a volver a empezar. Un influencer cristiano es alguien que no entendió que no está llamado para juzgar. Un influencer cristiano es alguien que entendió que fue puesto dentro de la iglesia para ayudar al otro. Pablo le dice, hermano, yo vuelvo a sentir dolores de parto. Ninguno y nadie por naturaleza desea sentir dolores de parto. Aquellas mamás de la iglesia que han dado a luz nos pueden contar acerca del dolor de parto. Nosotros entendemos que es un dolor extremo. Nadie elige volver a sufrir un dolor así. Y Pablo dice, yo estoy dispuesto por ustedes, hermanos, a sentir dolor de esta manera. Porque sé que en este proceso en el cual cada uno de nosotros estamos y que se llama Cristo formándose en cada uno de ustedes, habrá quienes tengan que sufrir dolores de parto por otros. Habrá quienes tengan que ir en pos y en busca de aquel que se quedó en el camino. Una iglesia madura es una iglesia donde hay influencers dispuestos a volver a sentir dolores de parto, donde hay quienes están siguiendo el ejemplo de Jesucristo, el cual tantas veces volvió a sentir dolores de parto por vos y por mí, en nuestras derrotas, en nuestras caídas, acercándose y cuando nosotros fuimos y confesamos el pecado, es como que el Señor dice, bueno, volvamos a empezar. La vida de Abraham está llena de victorias y derrotas, pero en cada derrota volvía Abraham al altar que había edificado y Dios recomenzaba su trabajo, volvía a sentir dolores de parto por él y seguía adelante y terminó siendo Abraham, el amigo de Dios. Todos nosotros estamos en esta situación en la cual Cristo se está formando en cada uno de nosotros. Y en esta formación, en algún momento, vamos a tener que sentir dolores de parto por el otro. Y bendito sea Dios que estamos dentro de una iglesia local, donde entendemos que cada uno de nosotros podemos enriquecer al que tenemos al lado y ser enriquecidos del que tenemos al lado, pero también hemos entendido que para que esto suceda tenemos que bajar nuestros dedos índices, tenemos que dejar de acusar. No importa por qué el hermano cayó. El Señor nos dice, dejad que esto lo juzgo yo. A vos te toca volver a sentir dolores de parto por él para que esa persona sea restaurada. Habrá que volver a empezar quizás. El enemigo pone en nuestra mente y nos dice, no vale la pena, cayó siempre el mismo, en la misma. Y Dios dice, sí, vale la pena, porque yo pagué el mismo precio por él que el que pagué por vos. Y si vos vales la pena, él también vale la pena. Y como en algún momento de tu vida alguien tuvo que volver a sufrir dolores de parto, hoy te toca a vos sentir dolores de parto por él, para que él vuelva a empezar. Cuando uno mira la historia de Jacob, Esaú de repente le dice a Jacob, bueno, vamos. Y Jacob le dice a Esaú, mira, yo no puedo seguir tu paso, yo no puedo seguir tu ritmo, porque yo tengo niños pequeños
Y en mi pueblo hay ganado recién parido, recién dado a luz. No puedo seguir tus pasos. Entonces anda vos seguí tu camino. Yo voy a ir atrás, pero voy a ir a mi ritmo. Y a mí me encanta esto de Jacob, si bien él lo dijo por temor, etcétera, en el contexto, pero me encanta y absorbo esto de Jacob. Jacob me enseña que hay momentos en que la iglesia tiene que desacelerar, hay momentos en que la iglesia tiene que acelerar en el camino, pero que lo que la iglesia tiene que priorizar es que todos vayan juntos. Quizás haya momentos donde hay niños pequeños, ganado, recién dado a luz. Habrá circunstancias en las cuales habrá que desacelerar, pero lo más importante es que siempre estemos juntos. Que entendamos que a veces no podemos seguir el ritmo porque vamos a dejar muy atrás a alguien. Y la doctrina de Dios para la iglesia es que nadie quede en el camino, sino que, por el contrario, todos avancen de una manera mancomunada, de una manera unida, hacia la misma dirección y con el mismo sentido. A veces alguien dice, ¿y por qué no esto? ¿Y por qué no hacemos aquello? Y a veces no se puede hacer ni esto ni aquello, porque hay niños pequeños atrás que no pueden seguir el paso. Y volver a dar a luz es volver a ir en busca de aquellos que no pueden dar el paso y ayudarlos a caminar. Ayudarlos a volver a tener el ritmo para que la iglesia vuelva a tener la aceleración, la inercia necesaria para este camino, para este proceso en el cual todos estamos inmersos, y es que Cristo está siendo formado en cada uno de nosotros. Esto es fantástico, queridos, porque yo puedo dar testimonio. Mirá, ayer sacaba por unos cálculos y pensaba, hace 46 años que conozco al Señor. En un flash de mi vida, tantas derrotas, tantos valles, también algunas montañas, también algunas victorias. Pero tanto en una situación como en la otra, puedo dar testimonio que siempre he oído la voz del Señor diciéndome, contá conmigo. Contás conmigo. Y yo quiero llevarte, hermano, en esta mañana. Quiero llevarte, iglesia, de mi corazón, en esta mañana, a que cada uno de nosotros tengamos la disposición necesaria y suficiente para poder decirle al que tenemos al lado, ya sea en el valle o en la montaña, contá conmigo. Pablo le dice a los de Galacia, yo estoy dispuesto a volver a sentir dolores de parto. Si tengo necesidad de volver, voy a volver. Cuenten conmigo, hermanos. Porque tanto en ustedes como en mí Cristo se está formando, y esto es parte de este proceso. Y para que haya cambios, tiene que haber procesos de cambio. Y queridos, no todo es guerra, no todo es batalla, no todo es lucha en la vida espiritual. A veces tan solo es trabajar. Trabajar. Estar al lado del que necesita. Tener al lado a alguien que me pueda ayudar. Pero lo cierto es que tenemos la capacidad de poder caminar de forma unida hacia el mismo lado, de manera
constante. Los ritmos los va a marcar el Señor. Pablo dice, a la verdad, muchos corren, pero uno solo se lleva el premio. Iglesia de Monroe, corramos de la manera necesaria, pero corramos para ganar. Corramos para ganar. Y en este proceso de carrera, a veces habrá que desacelerar, porque habrá que volver a dar a luz a alguien que quedó en el camino. Pero en este proceso de carrera, no gana el que llega primero. Gana o ganan aquellos que llegan juntos, unidos. Porque este concepto de unidad es tan importante en el reino de los cielos y obtienen la victoria aquellos que llegan unidos. Hace muchos años, en el 1800, un maestro de escuela dominical fue tras un jovencito de su clase. Era un joven zapatero, rebelde. Te iba una vez a la clase de la escuela dominical y te faltaba 2. Iba a la iglesia un día, dejaba de ir a la iglesia un mes. Y este maestro de escuela dominical cada vez más iba en busca de este jovencito. Una vez más iba en busca de este muchachito. Una vez más daba y sentía dolores de parto por este hombrecito. Y de repente, este jovencito entendió y agarró ritmo en las cosas del Señor. Y fue este jovencito quien llevó cientos a los pies de la cruz de Cristo. Y el nombre de este jovencito fue Dryad Moody. Y yo creo que este maestro de escuela dominical en el cielo se va a destacar y va a recibir su premio por haber dado a luz una y otra vez a Dryad Moody. Y que Dios va a ser participante del premio de Dryad Moody a este desconocido maestro de escuela dominical. Vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Les hablaba de la historia de Jacob. Y la historia de Jacob se destaca por algo. Allí está Jacob en el campo y se encuentra con el Señor. Y Dios le dice, ¿vos cómo te llamás? Y Jacob le dice, yo me llamo Jacob. Y el nombre de Jacob significa mentiroso, usurpador, engañador. Y Jacob le dice, yo me llamo Jacob. Sí, ya sé que significa mentiroso, que soy un usurpador, que soy un engañador. Ya lo sé. Prefiero que me llamen el Rengo, mirá. Pero me llamo Jacob. Y Dios le dice, por cuanto pusiste tu identidad en mis manos, por cuanto tu nombre así es Jacob, porque me confesaste tu nombre y te llamás Jacob, desde ahora en más te vas a llamar Israel. Y uno de los nombres, de los significados que tiene Israel, es un príncipe que gobierna con Dios. Fantástico. La historia de Jacob también nos enseña que cuando uno pone lo que es en las manos de Dios, Dios vuelve a construir una vida grande, de alcances eternos. Nosotros no tenemos en mente ni sabemos lo que Dios puede hacer cuando alguien pone su identidad en las manos de Dios. Dios crea torres,
edificios con los escombros que el diablo dejó. Bendito sea Dios. Vuelvo a decir, Dios crea torres y edificios con los escombros que el diablo, que el pecado dejó, porque ese es Dios. Esa es la capacidad de nuestro Padre. Por eso Pablo puede decirle a los de Galacia, yo estoy dispuesto a volver a sentir dolores de parto, porque entiendo que Dios puede hacer en la vida tuya y la vida de la iglesia algo extraordinario. Quizás sea tiempo, queridos. Quizás sea tiempo de prestarle atención a estas cosas. De que cada uno estemos atentos del otro para poder influenciarnos mutuamente. Para poder seguir juntos las pisadas del maestro. Para correr esta carrera, no importa el ritmo, sino en este concepto, todos juntos. Y dentro de este proceso en el cual todos estamos, en el cual Cristo se está formando en nosotros, tenemos que saber que Dios nos pide estar dispuestos a volver a dar a luz al otro. Pero lo interesante es que Dios dice en el libro de Job, aunque tu principio haya sido pequeño, aunque al principio tenías poco, aunque al principio ibas despacio, aunque tu primer estado haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. Job capítulo 8. Qué expresión de Dios. Cuánto aliento de Dios para todos nosotros. Queridos, corramos de tal manera que ganemos el premio. Dentro de esta carrera, influenciémonos los unos a los otros, porque Cristo se está formando en cada uno de nosotros. Y dentro de este proceso, estemos dispuestos a poder dar nuevamente a luz a algunos que son engañados por el enemigo. Volver a empezar porque cada uno de nosotros valemos la pena delante de la presencia de Dios. Y una iglesia madura, una iglesia poderosa, es una iglesia que aprendió a no juzgar, pero sí aprendió a dar una vez más a luz a aquellos que por distintos motivos necesitan empezar de nuevo. Que Dios nos esté bendiciendo, queridos. Que podamos ir acopiando conceptos bíblicos que hagan de nuestra iglesia una iglesia llena de poder, una iglesia donde la fe esté motivada por el amor al otro, donde la preferencia sea los unos de los otros, donde todos estemos dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros. Porque también esto hace posible que todos nosotros, como iglesia local, vayamos hacia la meta, hacia ese supremo llamamiento que Dios nos ha prometido. Y hasta que el Señor venga, sentemos bases. Apoyémonos en estos consejos de la palabra de Dios, para que Dios nos vaya llevando
a dimensiones más grandes de su gracia, de su poder, y para que todos podamos entender en la acción hacia el otro, entender cómo Cristo accionó hacia cada uno de nosotros. Dios te bendiga en este día, que lo puedas disfrutar con la paz del Señor.